Saludos hermanos, aquí de mi lugar favorito para publicar videos. Hoy quiero hablar del hablar en lenguas. Estoy en el proceso de editar mi primer libro en español y este contiene un capítulo sobre el hablar en lenguas, y revisando mis notas me di cuenta otra vez de que hay dos cosas que se malentienden respecto a las lenguas, que llevan a la mala consecuencia de que las lenguas ya no se practican tanto ni en los cultos de la iglesia ni tampoco en lo privado. Y eso es algo triste, porque el don de lenguas es dado para que sea de provecho para la iglesia y para la iglesia de todos los tiempos. Pero hablemos de dos asuntos que considero muy importantes para entender. Lo primero es que el don de lenguas tiene dos aplicaciones en la vida cristiana, una pública y una privada. Si no distinguimos estas dos, nos vamos a confundir tremendamente. En 1 Corintios 12, el capítulo sobre los llamados dones del Espíritu Santo, entre los versículos 8 y 10, aparece el don de lenguas y también el don de interpretación de lenguas en el contexto de lo que es el culto o las reuniones de la iglesia. Este don aquí mencionado, esta aplicación de la habilidad de hablar en nuevas lenguas, es un don que debe servir exclusivamente a la iglesia y por lo tanto tiene que ser traducido o interpretado por alguien. Porque aquí se está hablando del culto, de la reunión de todos los hermanos, y esta aplicación sí requiere una interpretación. Sin interpretación no se va a entender y no hay edificación como la que se consigue para la iglesia. Hello. Hi. Hello. Ahora, la aplicación pública, tenemos que reconocer que también hay una aplicación privada. Por ejemplo, Jesús dijo en Marcos 16, del 17 al 18, estas son las señales que seguirán a los que creen, hablarán en nuevas lenguas. Y en 1 Corintios 14 leemos en los primeros versículos que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Quiere decir que hay una aplicación de este don que es de uso privado, es de edificación privada y por lo tanto no tiene que ser interpretado. Uno puede pedir la interpretación de Dios, pero no es algo que se exige. Y si alguien en el culto público ora privadamente en lenguas para sí y para Dios, tampoco tiene que ser traducido. Si se le alza la voz y empieza a predicar a la iglesia en lenguas, allá sí ya se convierte a la aplicación pública y tiene que ser interpretado. Pero por no entender la distinción entre las dos aplicaciones, ha venido mucha confusión y mucha discusión y pleito incluso entre las iglesias, donde hay personas que dicen que toda lengua tiene que ser traducida, pero no es cierto, porque 1 Corintios 14 habla de que el que habla lenguas habla misterios, y misterios son cosas que no se entienden naturalmente. Entonces, veamos eso. Tú puedes hablar en lenguas para ti, y el don de lenguas con su aplicación privada, uso privado, es un don para todos los que lo quieran tener. Cuando la Biblia hablan todos en lenguas, interpretan todos lenguas, dice la respuesta es implícitamente no, pero porque se refiere al uso público en el culto de la iglesia y no en el uso privado. Así que con esta distinción quiero animar a todos. Todos pueden obtener y recibir de Dios este maravilloso don de hablar en nuevas lenguas, que es una habilidad magnífica, tremenda y muy necesaria para nuestros tiempos, porque tanto
como el leer la palabra de Dios sensibiliza nuestro espíritu para las cosas de Dios y verdaderas, el hablar en lenguas va a sensibilizar nuestro espíritu y nuestra alma para saber cuál es la verdad. Así que no se dejan robar este don, es para ti, es para que tú lo uses libremente en uso privado. El don de lenguas para la iglesia es otra cosa, es decir, no todos lo tenemos. Yo, por ejemplo, no lo tengo, pero sí hablo en lenguas. Y el hablar en lenguas realmente me ha salvado la vida en cierta manera espiritualmente durante las décadas de ser cristiano. El segundo que quiero mencionar de hablar en lenguas es el asunto de que hablando en lenguas uno pronuncia con su boca lo que es del Espíritu de Dios. Conocemos lo que dice la palabra de que Dios todo lo creó a través de la palabra hablada. Y la palabra espíritu, tanto en griego como en hebreo, quiere decir aire en movimiento. O sea que cuando hablamos es una manifestación del espíritu que tenemos por adentro. Espíritu es el aliento que Dios sopló en la nariz de Adán al principio. ¿Por qué es importante eso? La Biblia dice que Dios creó el mundo hablando. La Biblia dice que nosotros, si queremos ser prósperos en la vida, la palabra de Dios no se debe apartar de nuestra boca. Josué 1:8. Dice que si queremos ser prósperos en nuestra vida, debemos meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Salmo 1, versículo 2. Y la palabra meditar quiere decir hablar con voz baja, como susurrar, algo así. Pero no es pensar, es hablar. Porque hablando lo que es de Dios, las cosas nuevas son creadas. Entonces hablar en lenguas es una manera muy importante, aparte de leer la Biblia en voz alta, hablar en lenguas es un asunto muy importante porque nuestro espíritu habla las cosas que el Espíritu Santo nos pone a hablar y a través de estas cosas pueden ser creadas. No sabemos ni dónde, ni cómo, ni qué, pero qué importa. Podemos crear cosas a través de eso. Al mismo tiempo somos bendecidos porque nuestro espíritu empieza a sentir de cómo es el Espíritu, cómo se mueve el Espíritu Santo. Y es muy importante esta sensibilidad a las cosas espirituales, principalmente en el tiempo en que vivimos, donde hay tanta información y especialmente tanta información que pretende ser verdadera. ¿Cómo vamos a saber la verdad si no es comprobándolo por el Espíritu Santo que tenemos por dentro? Y aquí el hablar en lenguas nos puede ser de gran ayuda, porque hablamos lo que es de Dios, y si hablamos lo que es de Dios, ninguna palabra de Dios regresa vacía si es pronunciada de esta forma. Así que, hermanos, les quiero animar a buscar y a procurar. La Biblia dice celar los dones espirituales con tal de que no perdamos el provecho que nos pueden ser a nosotros personalmente como a la iglesia a la cual pertenecemos. Yo os bendigo de aquí de Alemania, otra vista panorámica de mi pueblito donde vivimos y con eso bendiciones. Hasta la próxima.